Saludos. Durante mucho tiempo se tuvo la idea de que la atención a los discapacitados o a las discapacidades era propio más que del Estado mismo, era propio de los organismos internacionales que durante mucho tiempo manejan estos temas, o de instituciones de la sociedad civil tipo el Instituto de Rehabilitación. Y el Estado de alguna manera pues no asumía ni políticas ni planes para, si no la prevención de ciertas discapacidades, por lo pronto la asistencia y el acompañamiento y la formación en muchos sentidos de quienes pues padecen algún tipo o tienen algún tipo de condición especial, vamos a llamarlo. Y la realidad es que a partir de un determinado momento, pues el despacho de la primera dama, el gobierno dominicano, pues asumió políticas y viene ejecutando planes. Se trata de los centros de atención integral para la discapacidad, que en el día de hoy pues lo dirige, en el caso del centro del Santo Domingo Oeste, el doctor Moisés Tavera, su director. Con él estaremos conversando sobre este tema, que lo debe llenar a él y al despacho y al presidente mismo de mucha satisfacción, como ya decía en mis comentarios. Bienvenido, doctor. Permítame de entrada, para ya luego no interrumpir la conversación, hacerle el brindis del Café Santo Domingo. Gracias. Que nos envía la familia Perelló. Muy buenos días, muchas gracias. Que convirtió, quizás fue de las primeras marcas o empresas que convirtió su producto, el producto de esta industria, en marca país. Así mismo. Gracias. Nada, salud. O sea que de ella deberíamos estar aprendiendo todo. Doctor, ¿cómo llega usted al CAI? Bueno, yo estoy desde los orígenes, incluso cuando doña Cándida Montilla, primera dama, pues ella y el señor presidente son elegidos, todavía no han ascendido al poder. Entonces, pues iban conformando equipos de profesionales externos. Yo soy psiquiatra, dirigí por muchísimos años el Departamento de Salud Mental del Hospital Robert Reed Cabral y estaba muy sensibilizado, más el equipo también que tengo allá, sensibilizado con la realidad de la discapacidad a nivel nacional, porque el Hospital Robert Reed siempre fue un referente. Pues a partir de ahí me contactan a través de amigos y amigas que trabajan todavía con ella, y era pues generar toda una serie de ideas sobre cómo podían ser determinados proyectos en la línea de la discapacidad. Pues a partir de ahí lo que surgió como una asesoría, una colaboración, pues fuimos realizando y diseñando un traje a la medida que cuando pocos meses después de un trabajo intensísimo, pues bueno, ya era sobre mí que iba el traje, pero también sobre el gran equipo de profesionales que he tenido a lo largo de los 4 años que tenemos trabajando el proyecto CAI. De ahí que realmente ya se tenían algunas ideas, pero un proyecto como este fue totalmente hechura dominicana. Doña Cándida siempre a la vanguardia, un acompañamiento muy cerca, ha sentido mucho ese proyecto. Como bien dice usted, el proyecto nos ha dado muchísimo a todos e incluso nos ha dado mucho posicionamiento como un país en el manejo de la discapacidad. Ahora mismo estamos prácticamente liderando todo el área, todos los vecinos. Vienen, nos ven, vienen y lo preguntan, ¿pero qué es esto? Incluso la voluntad política de doña Cándida, el deseo de hacer algo realmente trascendente,
por esa gran población, como bien decía usted, en sentido general el Estado, y sabiendo que el Estado no tiene todos los bienes históricamente, y focaliza dependiendo de su interés. La discapacidad no era un interés, y esa gran carga la llevaban las fundaciones u organizaciones no gubernamentales, que por décadas y con unos sacrificios extraordinarios apuntalaron la asistencia hacia eso. Ya era tiempo de que el Estado, y tal vez desde antes debió ser tiempo, de que el Estado realmente asumiera lo que como constitucionalmente se plantea, la asistencia de la perspectiva del derecho hacia el niño y o niña con discapacidad, porque tiene tanto derecho como el mismo presidente de la República. De ahí que, nada, conformamos los equipos, comenzamos a trabajar intensamente, porque no había referentes internacionales con lo que se ha logrado aquí en Santo Domingo. Pero bueno, eso no fue motivo para nosotros amedrentarnos y comenzamos a trabajar. Desde la etapa cero, donde incluso el edificio fue diseñado conceptualmente vinculado a la parte asistencial. Todo lo que lo ven, pues ven que es un edificio estéticamente bonito, porque no por ser pobre tenía que ser tipo hospitales de 2 o 3 décadas atrás, que eran nada, algo realmente poco agradable. Pues no, y ese estético no quiere decir que todo lo que hay ahí no es fríamente calculado. Eso no es para que se vea bonito. Es que hay en la ciencia, en neurociencia, en los últimos años, lo que se llama pues la parte sensorial de cada uno de nosotros, que nunca le damos mucha importancia, pues efectivamente a través de los colores, olores, a través del tacto, pues son recursos terapéuticos que nosotros tenemos para que ese cerebro se vaya desarrollando. Y además, mantener unos protocolos muy rígidos de asistencia, muy modernos. Hemos desarrollado con acompañamiento internacional, pero al fin y al cabo terminando nosotros haciendo el gran trabajo. Y entonces después nos copian los modelos. Pero bueno, no importa, somos abiertos. De hecho, el CAI, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el año pasado seleccionó 32 instituciones públicas y privadas del país que por vez primera eran producto exportable, no rubros de exportación, sino ideas, iniciativas, y efectivamente el CAI fue de los finales, fue ahí mismo. Y pues nada, eso nos ha llenado de orgullo organismos internacionales como fundaciones de muy alto valor, por ejemplo Autism Speaks, que es la institución más poderosa en el mundo que trabaja exclusivamente con la población de niños con trastorno del espectro del autismo, a través de establecer políticas nacionales, aunque es privada, pero puede financiar o puede motorizar que se tomen medidas para esta población. Y en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras el señor presidente estaba en sus afanes propios de su cargo, pues a las primeras damas son invitadas y se hace una asamblea paralela de primeras damas, donde Autism Speaks da un reconocimiento a aquel proyecto de nación más destacado de ese año, y lo ganamos nosotros. Y nuestra primera dama tuvo que dar el discurso de agradecimiento en primer lugar y presentar nuestro trabajo. Sé que eso implicó un día previo, está trabajando desde aquí, mandando cosas para Nueva York, pero de verdad que tenemos muchos logros en relativamente breve tiempo. Que no tengamos nada solucionado, pero a nivel global, claro, eso está mucho todavía por hacer y se seguirá, porque la ciencia no para, las discapacidades tampoco paran. Si siguen naciendo niños, y el seguir naciendo niños, pues trabajamos en lo que sería una adecuada información a los padres sobre el riesgo de tener un niño o no en base a los antecedentes, si tienen familiares con trastorno dentro del espectro. Si esa consejería genética es también parte que no es en sí mismo de la rehabilitación, sino de la educación que hacemos a los padres. Desde el principio sabemos el valor que tiene la familia,
no solamente la mamá, que siempre ha estado implicada con sus hijos, sino al papá. Y da gusto que un porcentaje significativo de los papás que van allá son padres, son los papás, no las mamás. Y tenemos dos grandes unidades que trabajan, uno la terapia de familia, porque hay que ver que el que llegue un niño con una discapacidad es una situación dura, aparte del día a día de cualquiera de nosotros, que tenemos que salir a la calle, en buen dominicano, buscárnosla, y a veces no encontrándola. Pero si tenemos una realidad, esto en casa, a veces hay que buscársela y hay que encontrarla. No hay alternativas. Entonces, el que le llegue 1, 2, hasta 3 niños en una misma familia es una carga tremenda. De ahí que nosotros tenemos un área especializada en terapia de familia para que ellos puedan verter todas sus preocupaciones, angustias, sus duelos, incluso entrenarlos de cómo deben manejar sus niños. Secundariamente tenemos también otra gran unidad de terapia de grupo, que eso se hace solamente en adultos, porque a los adultos hay que brindarles espacio, brindarles de que ellos entre ellos mismos puedan conversar, puedan expresar todo lo que pueden tener, y precisamente es otro papá quien le tiene que dar respuesta, siempre con ayuda de los profesionales. Entonces, lo que un profesional venga y le diga, digo, sí, doctor, pero usted no tiene un hijo con esa condición. Claro. Digo, lo primero, eso no me desautoriza, porque yo he estudiado esto, tengo más de 30 años también en el ruedo, pero comprendo lo que usted me está diciendo. Ahora, dígaselo usted, padre. Y se lo dice otro diciendo, yo pasé por ahí, yo tuve mucho duelo, yo lloré mucho, yo no tenía deseo de vivir, me cuestionaba a Dios por qué me había mandado esto, todas esas cosas propias del momento, ¿no? De la angustia. Y posteriormente ellos van entendiéndose, pero siempre monitoreado por profesionales, porque sabemos que es una carga muy emocionalmente muy fuerte, económicamente muy fuerte, logísticamente también muy fuerte, porque los padres tienen que llevar a uno de los niños al colegio, al otro a un centro, ellos mismos desplazarse a su trabajo, y cuando viene a ver una capital tan compleja como la que tenemos desde el punto de vista del desplazamiento, se le pasa la vida, llega a la casa muerto, ¿me entiendes? Y otra cosa que destacaría mucho es que desde el principio, desde que llega un niño o su familia ya la familia queda implicada. Sí. Todos los papás, más tarde o más temprano, tienen que entrar a la terapia con sus hijos para que aprendan cómo se realiza la terapia. Ese aprendizaje lo llevan a casa, puede ser extendido a la abuela, a un tutor, un hermano mayor, una tía. Siempre, gracias a Dios, tenemos aquí todavía buena red de apoyo social. Hasta vecina, mire, cuídeme el niño, hágame esto y lo otro, y lo cuidan mejor que uno. Pero bueno, hacemos que ellos vayan allá, y de hecho ya para el próximo mes vamos a tener un entrenamiento a familias, que realmente la evaluación no se hace cuánto el niño está avanzando, no, sino cuánto papá y mamá están avanzando en un buen manejo del niño. Porque eso nos permitirá a nosotros en su momento pues dar una mayor cobertura a la población, porque la demanda ha sido alta. A propósito, doctor, porque esto quizás es bueno, hay quienes ven la barba del vecino arder, pero eso no me... Todos podemos o tenemos la misma prevalencia estadísticas o ser parte de las estadísticas, en el sentido de a quién le puede tocar tener un caso como estos y a quién no, digamos. En primer lugar, nadie está inmune a tener un niño con cualquier tipo de condición. Muchas veces que los padres hacen preguntas en esa línea, una de las respuestas llanas para que ellos puedan entender, decir, mientras estamos vivos, todos podemos padecer cualquier condición. Ahora bien, si, por ejemplo, síndrome de Down no tiene que ver antecedentes familiares. Eso es una mutación genética, se conoce bastante bien, todavía no se conoce por qué exactamente se da, pero sí sabe qué sucede. La parálisis cerebral, pueden venir condiciones genéticas asociadas a la parálisis, pero también
pueden venir situaciones vinculadas a un mal manejo en el embarazo, fundamentalmente en el parto, que ahí sí podemos hacer muchas cosas todavía, de hacer una intervención muy temprana a las mamás que hagan su chequeo prenatal, realmente como el profesional porque hay protocolos de años, de décadas, de cómo debe ser un cuidado prenatal, tanto en la visita a su médico, también como el cuidado con determinadas vitaminas para que precisamente la conformación de todo el cerebro se haga adecuadamente bien. Ya en el trastorno del espectro del autismo, se sabe al día de hoy que si en la familia se tiene un hermanito con la condición, sobre el otro hermano que ha de venir, o los otros hermanos que han de venir, existe un 20% de posibilidad de que tenga. No se conoce muy bien, sino se conocen sí las cifras estadísticas. Y eso es algo que nosotros siempre debemos de educar a la familia, también hacerle ver si tienen todo el interés de tener sus hijos, porque el 80% es que no salga. También es un negocio relativamente ventajoso para uno. Pero si ya tiene todos sus hijos, o los que pensaba tener, y ya se lo quiere dejar a Dios, a que Dios le dé lo que quiere, decir, mira, ahí está realidad. Tenga usted asumirla o no asumirla, porque no hay de otra, tiene que asumirla si viene. Y en el caso de las discapacidades o condiciones auditivas o visuales o motoras. Motoras, sí. En las motoras, el grueso de los trastornos motores entran dentro del mundo de la parálisis cerebral. Pero también hay otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central que hace que la parte motora esté comprometida. También lesiones centrales a nivel de cerebelo, agenesias parciales en el cerebelo, hace que estos niños tengan esa marcha tórpida, ¿no? Lo que tiene que ver directamente con deficiencias auditivas o visuales, también el tema de todo el tiempo a través del parto, inmediatamente posterior a él, puede estar comprometido el tema visual o el tema auditivo. Los niños con muy bajo peso al nacer, se sabe que hace la ceguera de la prematuridad. En el primer mes, incluso hay una campaña muy bonita de la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, que eso es lo que se llama hacer tamizaje, es identificar antes de. Y es un examen sencillito, se le pone una lupa sobre el ojito y se ve efectivamente si hay algún riesgo de desprendimiento de retina, lo que sea, y ya a partir de ahí ya queda resuelto. Se le fija bien su retina con láser y ese niño va a ver también que usted y yo. Entonces lo auditivo es de alto valor porque ya compromete también el lenguaje. Lamentablemente hay niños cuando tienen sordera total, bueno, ya eso es un tipo de que nada más van a tener capacidad auditiva básicamente a través del implante coclear que se hace aquí en el país. ¿Se hace aquí? Se hace aquí, sí. 2, cuando relativo más riesgo tienen los niños con hipoacusia. Si son niños que determinados tonos, ya sean graves o agudos, no lo perciben. Entonces nos oye a nosotros conversando y de lo que nosotros conversamos coge un 50, un 30, un 40, pero no pueden organizar un concepto para ellos reproducirlo a través de su expresión verbal. Entonces estos niños van ahí aprendiendo muy tórpido. Y uno coloquialmente le dice que tienen un lenguaraje, que tiene que hablar. Llega el momento en que la presión social sobre el niño le dicen, pero este muchacho que no habla, que se tranca y no habla. No habla. Entonces tan sencillo como identificar a través de una audiometría, o se llama potenciales evocador auditivo, que es un estudio también sencillo, no doloroso, no invasivo, se le pone una prótesis para que el niño pueda perfectamente funcionar y comienza a tener audición y cuando viene a ver su lenguaje comienza a mejorar notablemente. Doctor, en el caso de los CAI, ¿qué tiempo se supone, o si es para toda la vida, que se le va a estar brindando atención, terapia y seguimiento a estos casos? Que nos gustaría también tener una idea sobre la cifra estadística de cuánto estamos hablando. En el caso de ustedes creo que atienden a 661 familias, porque son familias en términos reales.
¿Cuántas están dejando de? ¿Y durante qué tiempo se supone que esto pues tenga que ir entrando, pero saliendo también el paciente? Claro, claro. Realmente el CAI no tiene la filosofía de tener permanentemente una familia o un usuario con nosotros. El objetivo nuestro es precisamente, independientemente de su discapacidad, hacerlo altamente funcional e incluirlo en la sociedad de la cual vino y a la cual pertenece por derechos. Si no podemos nosotros, como esa mentalidad anteriormente de los servicios de salud, que se acogía y se hacía un centro y ese centro hasta que la muerte lo separe de nosotros. No, eso no es ciencia y eso no es ético y eso no viene del derecho. Al día de hoy trabajamos en identificar cuáles son las barreras que puede tener un niño o una niña para romper esa barrera, quitarla del medio y que sea funcional. Por ejemplo, nosotros estamos en este stand y hay una brecha para un niño que viniera a una silla de ruedas o que tuviera un problema motor. Pero yo le pongo una rampita, que eso cuesta 200 pesos. Ese niño puede venir de allá tranquilamente y aquí está hablando con nosotros. Entonces, realmente, ¿de qué discapacidad hablamos? ¿Éramos nosotros que no lo poníamos a la rampa o porque si tiene una rampa no podía subir? Claro. Entonces, esa rampa sería, en todo caso, una barrera. Entonces, es el concepto que manejamos porque muchas veces, como usted decía, un niño con una discapacidad auditiva y lo detectamos, le ponemos inmediatamente sus audífonos y ya el niño funciona. ¿Cuántas personas adultas, que es propio por la adultez, que vayan perdiendo audición? Usted lo ve que hacen su cosita ahí porque ya lo hacen muy estético y son personas de alto nivel de responsabilidad. El CAI incluye lo que yo, que no sé de estos temas, sería la terapia laboral, que vemos en casos de todos esos condiciones especiales. El presidente acaba de, hace poco tiempo, de entregar una serie de recursos a niños del campo, particularmente, como becerras, cerdos, qué sé yo qué. Y he visto un reportaje precioso, además, que cualquiera dice, pero ¿cómo es que él logra criar? Él es que está criando sus cerdos y planteándose lo que muchos que tienen las condiciones de normalidad no se plantean, es decir, el emprendurismo como tal. ¿En qué medida en el esquema del CAI también cabe esa posibilidad de asistencia? Sí, miren, un poquito uniendo la primera pregunta con esta. El CAI trabaja en una población específica desde el nacimiento hasta los 10 años de edad. Esto tiene un sentido. Si no es que al doctor Tavera se le ocurrió esa edad, no. En general, en nuestra población, cuando llegaba un niño con discapacidad a nuestras familias, no sabíamos a dónde íbamos. Y probablemente los servicios de salud que estaban, que de hecho era así, yo vengo de un servicio de salud público de muchos años, era una estructura que realmente paralizaba a la familia y no le daban las salidas necesarias, porque ni eran casos tan extremadamente graves que implicaba la vida de la criatura, pero tampoco era una situación que era muy difícil. ¿Y qué hacían? Se quedaban en la casa y cuando tenía que ir a la etapa escolar, ahí venía el problema. Que ya con la escuela a los 6 años se habían perdido 6 años del desarrollo vitales. Entonces, por eso nos enfocamos precisamente para que todos los papás y mamás que tengan un niño con esta condición inmediatamente acudan a nosotros. Es cierto que a nivel de terapia activa vamos ya camino al 700, un centro que fue hecho para 300. ¿Okay? Ya nos duplican. Y tenemos evaluados, no incluido en terapia activa, pero una evaluación fina como en ningún otro centro van a tener, entre el 1.600 y 1.700. Trabajamos por bloque de 100. Y al día de hoy tenemos inscritos unos 2.050, desde el primero hasta el último que llegó la semana pasada. Precisamente porque estamos sobredemandados, estamos siendo altamente creativos en dar diferentes niveles de intervención. Sabemos que hay familias que ir donde nosotros les representa también una enorme dificultad, porque puede vivir
muy lejos de nosotros. Incluso cuando nosotros iniciamos, dábamos servicio al país entero. Es increíble, pero venían de Valverde, de Puerto Plata, de Higüey, de Barahona, de la frontera, aquí por sus hijos, para que vean el valor que dan y los padres abnegados que hay. Entonces, por eso tenemos varios modelos de intervención, pero absolutamente todos, a la totalidad, se le hace esa evaluación primaria, nosotros decimos una ruta básica, donde especialistas en diferentes especialidades van a trabajar con ese niño, cada uno. Posteriormente a eso, ese equipo de profesionales de muy alto nivel se reúne en torno a esa realidad, ese niño y sus familiares. Eso es una evaluación conjunta, donde todos aprendemos de todo, porque son especialidades, y de ahí salimos ya con una idea clara del diagnóstico que el niño tiene, y tenemos una asertividad de aproximadamente un 94%. Hay casos muy complejos, entonces hay una comisión que no los ancianos del CAI, sino los que tenemos más experiencia en el CAI, pues esos casos nos llegan a nosotros. Y entonces ahí lo que tenemos más expertise, discutimos, y lo que tenemos también a veces no llega al alcance de nosotros, y tenemos colaboradores internacionales a nivel científico, y algo muy, muy bonito de decir, que precisamente del CAI salió hace apenas 6 meses, un caso también muy complejo, que decíamos que era tal cosa. A nivel de estudios decían que no era esa condición. Nosotros persistimos y a través de un gran colaborador dominicano, el profesor del Cincinnati Children's Hospital, el profesor adjunto, pero vive aquí. Entonces llevamos todas las muestras para allá y efectivamente era como decíamos nosotros, pero el primer caso descrito en la medicina, en el mundo. Ese es un caso de allá. Entonces, ahora eso implica un reto, no de seguir buscando casos insólitos, claro, pero es para que vean el nivel de expertise que esos jóvenes profesionales allá en el CAI están desarrollando, mucho, un nivel de competencia muy amplio. Entonces, aunque es verdad que estamos ahora mismo sobredemandados, tenemos muchas expectativas sobre Santo Domingo Este, que en los próximos 3 meses... Y eso nos conduce a lo de la terapia laboral, ¿verdad? Sí, para allá vamos. Entonces, ese tendrá el mismo modelo, pero sobre ese modelo del proyecto CAI, se viene trabajando en lo que se llama una ruta de discapacidad. Eso también es una idea del despacho de la primera dama, donde, vinculado a todas las políticas sociales dirigidas a la niñez, tenemos que identificarlas, tenemos que generar un sinergismo con ellas y sacarle partido nosotros a ellos y ellos a nosotros también. De hecho, con INAIP y con otras muchas instituciones del Estado estamos muy vinculados porque ninguna de las instituciones puede dar cobertura a la totalidad. Uno quisiera, ¿qué más quisiera uno? Uno sería, pero no hay ningún país en el mundo tampoco que tenga una cobertura total en salud a toda su población. Claro. Eso no existe. Y mucho menos gratuita. Y menos, bueno. Pero aún así, no da. Porque solamente recursos humanos, infraestructura, tecnología, es tremendamente costoso. Y no podemos producir profesionales a una velocidad tan alta como realmente la realidad se nos está dando. Pues entonces, esa ruta de discapacidad se incluyen desde un proyecto que está por dar a la luz pública, se llama tamizaje neonatal, que es bellísimo, que es al tercer día del nacimiento del bebé, se sacan 4 gotitas en el talón y ya a partir de ahí se puede identificar una serie de condiciones. En segundo lugar, ahí entramos nosotros, el CAI, que acompañamos hasta los 10 años, pero entra INAIPI también, que va de 45 días a los 5 años y 11 meses. Y después toda una serie de instancias del gobierno que van interviniendo. Uno de los que tenemos a mediano plazo, que ya lentamente se va trabajando, es el entrenamiento a estos chicos y niñas con discapacidad. Porque si bien es cierto que tienen derecho a ser asistidos, a ser educados, tienen derecho a ser formados y a tener su inclusión laboral. Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente, precisamente con Infotep. El ideal sería hacer como un Infotep para esta población. Y hay chicos que uno les rompe, por ejemplo, le quita del medio, más que romper, le quita del medio
el tema de la barrera que puede tener y cuánto nos vemos nosotros que vamos a oficinas y vemos una persona en silla de ruedas, que eso no le quita nada y habla perfectamente bien. Y se comunica y es una persona lúcida, una persona, nada, de una postura del derecho, feliz, porque al fin y al cabo lo que queremos es que el tema de la discapacidad es una condición que se tiene. No es que una condición determina mi estado de felicidad. ¿Cuántas personas están 10 veces más sanos que nosotros? Y son personas que realmente no tienen calidad de vida. Aún teniendo bienes, aún teniendo reconocimiento, de todo, pero no se sienten felices. Y yo le puedo buscar a eso, cualquiera de los muchachos que tenemos allá, y eso da gusto. Hay que llega deprimido, nada más de una sonrisita de eso, enseguida ya. Porque es lo que buscamos, y las familias también, que se sientan desahogadas, pero que también se sientan corresponsables. ¿Sí? Más de una vez le tenemos que decir a los familiares, mire, esto no es del Estado, esto no es del CAI, esto no es mío, esto es suyo. Y nosotros acompañamos, lo formamos a usted, a ellos, a la profesora Sombra, invitamos hasta los profesores para que se entrenen cómo lo tienen que manejar, a todo el que tenga un impacto y pueda sumar en la mejoría de ese niño o niña, siempre cuenta con nosotros y tenemos las puertas abiertas. Insuficiente, costoso, maravilloso. La sostenibilidad de estas políticas y de estos programas, ¿en qué medida? Bueno, hemos tenido la suerte de primeras damas que han tenido sensibilidad y se han ocupado indistintamente. Sí, sí. Desde cuando hemos tenido primeras damas, que se han hecho cosas importantes desde el despacho. Pero en el caso de doña Candy, bueno, hay una sensibilidad particular, hay un perfil profesional de ella y cuenta efectivamente con el respaldo del presidente de la República. Eso lo hace sostenible, claro. Supongamos. ¿En qué medida como sociedad vamos a poder entender la labor constante, continua y particularmente delicada? ¿Cómo vamos a sostener esto más allá de cualquier otra circunstancia? Sí, mire, lo primero, el primer gran reto era demostrar que con hechura dominicana se puede hacer un centro de esa calidad y lo hemos logrado. En segundo, precisamente unos extraordinarios colaboradores que hemos tenido, que es el gobierno de la República de China y Taiwán. Incluso esta misma semana pasada tuvimos el ministro de Relaciones Exteriores, que ellos, todos los que vienen, quieren venir al CAI, y una expresión de nada más me decía, bueno, doctor, allá se habla mucho del CAI, pero una cosa es lo que uno escucha del CAI y otra cosa es ver el CAI. De verdad, y ahí venía una felicitación a nosotros. Hemos contado con la ayuda generosa de ellos. En tercer lugar, de hace aproximadamente 1 año y medio, ya se viene trabajando en lo que es el futuro del CAI. Sabemos que cada 4 años hay cambios de gobierno, y de verdad que esto ya no es una agenda de un gobierno, esto es una agenda del país. De Estado. De Estado. Y lo hemos posicionado de una manera donde empoderamos a los padres desde el punto de vista de decirles, sí, esa es su realidad, pero también estos son sus derechos. ¿Okay? Y usted tiene también que implicarse. Como le digo, el CAI, los servicios que le dan, los sacamos de su bolsillo, para que ellos sepan que les duela, que tienen que cuidarlo y que tienen que seguirse organizando. Tienen que seguirse organizando. Esa postura paternalista, de ver el Estado como paternalista, de que bueno, esto cae como el maná. Sí, como no. Ven, el Estado que me resuelva. No, porque para el Estado mismo no es fácil. Para ningún gobierno quisiera tener dinero a borbotones para resolverlo todo y ya quitarse a todo el mundo de arriba. Que aún así van a haber muchísimos inconformes, porque entonces malgasta mucho. Pero, eso no es asunto, yo no soy político partidario per se. Pero bueno, la idea es que de algún modo ya hemos venido y eso está muy, muy, muy avanzado. Simplemente para plantear es un poco lo que ha sido Sedimat y el patronato de Sedimat,
en versión mejorada para el tema de la discapacidad. Lo cogimos como un modelo, hemos mejorado una serie de aspectos y ya eso está para que sea una ONG, tenga realmente desde el punto de vista jurídico, todo su peso, desde el punto de vista también de ayudas, tenemos, y que sean lo más posible autogestionarios a través de las ARS. Nosotros logramos, el proyecto CAE Doña Cándida en especial, con SENASA, un logro grande para ellos, y es que nosotros certificamos que un niño tiene una discapacidad e inmediatamente ese niño sale con su seguro subsidiado. Para cualquier otro tipo de tema de salud, claro, no solamente lo nuestro, pero ahí también, negociando fuertemente con las autoridades de SENASA, se logró que también él vinculara a sus hermanitos. Entonces a los hermanos también hay que darle. Y me acuerdo yo con la que era directora en ese entonces, como grandes amigos, la aprecio muchísimo, decía, bueno doctora, pero es que esos niños tienen padre y si se me enferma un papá y no tiene dinerito para ir al colegio. ¿Y qué tú quieres, Moisés? ¿Quebrarme SENASA? No, yo lo que quiero es que mis muchachos todos estén bien. Bueno, ¿qué va? Y eso solamente representa un tanto por ciento, no es mucho lo que le vamos a quitar. Y usted tiene gran sensibilidad social. ¡Pam! Entonces ya el niño, un niño o una niña, tiene una discapacidad, yo lo mando directamente a SENASA, y no tiene que hacer ninguna gestión. Él, si tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hermanos, papá y mamá, todos salen cubiertos ya con su seguro. Entonces es una forma desde su discapacidad, ayude a su familia. Esa sostenibilidad contempla la expansión. Claro. Ustedes, desde el despacho, con este programa, se pretende ya no solo estar en San Juan, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Santiago y para San Pedro de Macorís. Para San Pedro de Macorís. Que es el este. Estamos funcionando ahora como unidades regionales, es decir, lo que sería el este, el norte, el Gran Santo Domingo con sus dos componentes, este y oeste, y el sur. Entonces, a partir de ahí, el CAE no solamente la parte asistencial, nosotros damos muchas capacitaciones. Y esas capacitaciones van dirigidas a los padres, van dirigidas a las instituciones que vienen haciendo buenas prácticas en la área de influencia nuestra, también a personas emergentes que sean como una fuerza civil buena, nosotros también lo invitamos, e incluso en capacitaciones muy costosas dirigidas al personal de los CAE, pues cerca del 30% de los espacios aún no cueste para esas instituciones totalmente gratis. Totalmente gratis. Lo único que les responsabilizamos a las instituciones que ellos tienen que mandar a aquellos profesionales que realmente llenen criterios de calidad, de crecimiento y de compromiso institucional, porque ellos vuelven a sus instituciones. Y la idea es realmente multiplicar la enseñanza y el aprendizaje, porque en la medida que multipliquemos, se distribuyen más las fuerzas. Y hasta ahora hemos tenido una relación tremendamente armónica, y yo creo que la clave ha sido, aparte de nosotros estar con los brazos abiertos para cualquier tipo de ayuda, solicitud, cuando nosotros tocamos las puertas también, por el peso de los profesionales de allá, y ese nosotros compartir de todo tipo de facilidades, las que nos lleguen, pues para ello también es un gran beneficio, porque las ONG normalmente no tienen aquí muchas fuentes de ingresos. Doctor, finalmente, se imbrica todo esto y es parte de la sostenibilidad a futuro, el Consejo Nacional de la Discapacidad, el CONADIS. Sí, claro. Es parte del mismo entramado. Sí. Hay una serie de instituciones que trabajan en el tema de discapacidad, desde el Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, CONADIS, y nosotros, y otros. Entonces, pero tenemos reuniones periódicas. Entonces nosotros todos hemos generado un sinergismo de que CONADIS parte de la premisa de generar políticas nacionales. Entonces, aquellos que nosotros somos fuertes, aportamos esas ideas, ellos nos acompañan, ellos nos refuerzan en la parte política y vamos de la mano. Y así el proyecto nacional que tiene que ver con discapacidad, por eso ha crecido en 3 años y medio que es CAE. La gente cuando viene de los internacionales de alto prestigio que viene, pero ¿cómo ustedes han logrado todo esto? Esto es increíble. Doctor,
Moisés Taveras, director del CAI de Santo Domingo Oeste. A mí me da la impresión de que usted se siente satisfecho. Mucho. Y eso es muy importante, porque al final de cuentas, aunque haya gente que le ladre, los que se sienten satisfechos por los logros alcanzados, pues también son parte de lo que debemos dar a conocer, que son estas muy buenas nuevas. Contar con esto es, de alguna manera, es tener como un seguro de vida importante, porque a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa. Y de lo que se trata es de elevar la calidad de vida de las familias dominicanas y ser solidarios en particular con quienes más dificultades pues tienen por el azar mismo. Muchas gracias, no contamos con más tiempo. Cuenten también con el apoyo nuestro, que como empresa hemos tenido casos de hijos de empleados con problemas auditivos que se le permitió resolverlo en Miami. No sé por qué, me sorprendí de que te dijera que se hacen esos procedimientos aquí en el país, sí. En el país, pero bueno, y tenemos muchos otros casos, porque también tiene que ver la empresa, porque el empleado que tiene un hijo con una situación como esa, es un empleado angustiado, preocupado, con responsabilidad antes que con la empresa misma, con su criatura. De tal suerte que también el empresariado dominicano tiene que involucrarse. Creo que lo ha hecho en el caso del síndrome de Down, es visible la preocupación de una parte del sector privado por razones personales o empresariales, pero también es parte de eso. No solo es el gobierno, no solo son los estados o algunas que otras ONG, no, se trata de la sociedad, que la sociedad también haga conciencia de que eso es un bien a preservar y a garantizar el derecho de los que están en esas condiciones. Muchas gracias, doctor. A usted, caballero. Un gran honor. Gracias.